análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de los noticieristas saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, atajó las manifestaciones que se han generalizado de trabajadores del Poder Judicial de la Federación. El presidente señaló que la marcha nacional convocada por trabajadores del Poder Judicial es para defender privilegios y da pena ajena. Imagínense una marcha para mantener privilegios, es de pena ajena, además mintiendo. Aquí hemos dicho, no se les van a quitar los salarios, no se les van a disminuir sus sueldos a los trabajadores del Poder Judicial, ni se les van a quitar las prestaciones. El mandatario insistió en que se busca quitar privilegios solo a los de arriba, pues está aplicando una política de austeridad republicana. Los ministros de la Corte, hay que entenderlos, cómo no van a estar inconformes si no quieren perder sus privilegios, pero no aceptan que el presupuesto es dinero del pueblo y tenemos que distribuirlo con justicia y con equidad. Trabajadores del Poder Judicial convocaron una marcha nacional para este domingo en protesta a la extinción de los fideicomisos aprobada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. La protesta partirá a las 11 de la mañana del Monumento a la Revolución al Zócalo, pero en todos lados. Aquí en Sinaloa ha habido también manifestaciones. Ayer de nuevo se repitieron, al igual que varios días en la semana, en Mazatlán, en Los Mochis, Culiacán, etcétera. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Javier, los trabajadores, sin embargo, pues anunciaron que se cierran las sedes de juzgados y tribunales hasta la semana que viene. Solamente van a estar atendiendo casos urgentes. Bueno, efectivamente, son dos asuntos que tienen que ver con los recursos que recibe el Poder Judicial de la Federación. Uno es que también se tiene contemplado no solamente la disminución del presupuesto para el 2024 para este poder, sino la extinción de los fideicomisos. Ese es el mayor conflicto que trae, porque de 16 fideicomisos que maneja el Poder Judicial de la Federación, 13 quienes intentan ser desaparecidos, y es ahí donde los trabajadores no son solo los ministros ni los jueces los que están pugnando porque esto no suceda, sino es toda la base trabajadora. Y la argumentación que tienen incluso los sindicatos es que esto va a afectar directamente a los ingresos de todos los trabajadores. Hoy lo explicaban muy bien algunos magistrados, en el sentido de que no son recursos públicos que llegan directamente al Poder Judicial, son ahorros de los propios trabajadores, de las personas que laboran en este poder, quienes hacen aportaciones quincenalmente para tener cierto número de prestaciones de actividad social y también en cuestión de aguinaldos, jubilaciones y otro tipo de prestaciones que tienen. Entonces esto ha tenido una confrontación bastante fuerte entre el Poder Judicial, entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Cada mañana el presidente de la República ha hecho descalificaciones argumentando que lo que se quiere es quitar los privilegios de los ministros. Sin embargo, lo que estamos viendo por parte de los trabajadores comunes y corrientes que están sindicalizados y algunos que son de confianza es que ellos sienten que los van a afectar en una serie de prestaciones. Hoy lo que estamos viendo en el norte del estado es que sí ya están anunciando suspensión parcial de actividades. No van a suspender totalmente las actividades, damos una explicación porque hay prioridades y hay asuntos que no pueden dejar de atender porque así lo establece la ley. Y bueno, aquí en Culiacán ha habido dos manifestaciones, una el jueves pasado donde los trabajadores solamente antes de empezar a laborar hicieron una especie de paro simbólico por más de media hora y después ingresaron a su trabajo. Días antes colocaron mantas también alusivas a que se oponen a que se elimine estos fideicomisos. Bueno, el asunto ya está en el Senado de la República. En algunos casos, pues el argumento de Andrés Manuel López Obrador jala audiencia, sobre todo cuando habla de las prestaciones de los ministros, ¿no? De las más altas posiciones, ¿no? Él habla solamente de los ministros, pero hoy lo que estamos viendo es que esto va a afectar no solamente a los ministros, sino... El fideicomiso es el futuro de los trabajadores, ¿no? El futuro de los trabajadores son aportaciones de los trabajadores. Es lo que argumenta hoy, estamos escuchando a los trabajadores y a los líderes sindicales, ¿no?, que han salido
a defender a sus agremiados. Y el otro tema es en qué se va a gastar ese dinero, ¿no? ¿Hacia dónde? Y llama la atención. ¿Dónde lo va a mandar? ¿Lo va a mandar al Tren Maya? Y llama la atención porque el presidente ha estado eliminando una serie de fideicomisos en todo el país, pero está formando otros. Algunos otros que tienen que ver con el Tren Maya. Efectivamente, Sí. es un fideicomiso por 120 mil millones de pesos. ¿Cómo no mandó comprar Pfizer para todos, no? Por ejemplo. Milton, para eso no hay dinero. Para eso no. ¿Cómo decía el presidente cuando tomó posesión? Antes de tomar posesión, creo que fue un discurso en el Tribunal del Poder Judicial de la Federación Electoral. Sí, que dice: el Poder Ejecutivo ya no será el poder de los poderes. No habrá ninguna persecución, no habrá nada, no habrá ninguna indicación, más o menos así, sobre alguna investigación o alguna dictaminación dentro de la Corte o a un fallo de la Corte. Y ahorita estamos viendo cómo, para cerrar su gobierno, empieza él a irse sobre este poder. ¿Por qué? Porque Morena tiene los otros dos poderes. La alta legitimación electoral que les da el poder legislativo, una parte del poder legislativo, que es la Cámara de Diputados, y el poder obviamente ejecutivo con él a la cabeza. Y el poder judicial no pudieron romper el dique del poder judicial. ¿Por qué? Porque de los 4 que mandó para ser ministros, salvo Margarita Ríos Fajard y Carrancá, el que era del Tribunal Judicial de la Ciudad de México, no recuerdo el nombre, ellos sí se mantenieron muy, muy equilibrados. Y pues doña Loreto y doña Yasmín, pues eso sí, todo lo que dijera el presidente. Entonces, ahorita, ¿qué estamos viendo? Una serie de situaciones en donde pudiera leerse como una venganza. ¿Por qué? Porque tarde o temprano en la Corte se va a votar si las grandes obras del presidente, las obras icónicas, van a pasar a ser, ¿cómo se dice? Obras de seguridad nacional. O sea, se va a tener que dar ese fallo. Entonces, si la Corte vota que las obras son de seguridad nacional, pues obviamente quedan cerrados los archivos, no recuerdo si son 10 o 15 años. Pero si la Corte vota que esas obras no son de seguridad nacional, el Tren Maya, la refinería y el aeropuerto AIFA, entonces ahí se van a abrir los archivos, se van a solicitar los archivos y se van a abrir las cajas de los gastos, de las inversiones y en qué se ha gastado el dinero. Entonces, ahí como que ahí tiene que haber un poquito de oscuridad, pues, o sea, que no se vea en qué se ha gastado. Pareciera que esa es la narrativa. ¿Por qué? Porque recordemos cómo se fue contra el INE. Sí. Y con el INE no pudieron, entonces al INE se le metieron por el lado de la Consejería Presidenta, al salir Lorenzo Córdoba. Entonces, aquí en la Corte, ¿qué va a pasar? Ahorita es minar esa parte de los fideicomisos, como bien dice Javier, o sea, son fondos de los trabajadores. Y la otra es, conforme con, si llega a ganar Morena, las siguientes sillas dentro del Poder Judicial, ocuparlas ellos. Meterse por ahí, ¿no? Sí. Que ya empezaron, ¿no? Que ya empezaron. Francisco, tu punto de vista. Una de las cosas más falsas que hay en el sistema político mexicano en general es la tristemente célebre separación de poderes. Se supone que en el espectro republicano nos rigen 3 poderes, en apariencia los 3 autónomos, es decir, el poder ejecutivo, donde está el presidente, el legislativo, con los representantes, senadores y diputados, y los del poder judicial. Pero por lo general siempre el control lo ha tenido el presidencialismo, el de ahora, el de ayer y el de anteayer. El único poder que no ha podido someter total y permanentemente el presidente López Obrador es el Poder Judicial. Esa es la causa de la embestida permanente que tiene en contra del Poder Judicial. Tuvo sometido al anterior presidente ministro, pero no del todo, es decir, aunque era el presidente, no tenían el control total. Entonces, una manera de ir abriendo camino a lo que no controla, pues es simple y sencillamente ir desprestigiándolos. Hay que recordar cómo de cuerpo entero el presidente López Obrador no tenía ni una semana en Palacio Nacional cuando sale y con el rostro
fuerte y con el puño apretado, dijo: ahora sí, ya tengo los hilos del poder en mis manos. Pero después quedó aquello que también lo marcó y lo va a marcar en la historia, cuando dijo fuera de sí por las resoluciones que tomaba en contra de sus deseos y caprichos la Corte. Y a mí que no me salgan con que la ley es la ley. A partir de ahí ya estaba pintado de cuerpo entero. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Que cuando él criticaba y sigue criticando al pasado del PRIAN y todo eso, él siempre, cuando hay que aplicar acá en casa ese tipo de cosas que él criticaba desde la oposición, no, dijo, es que una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral. Pero, bueno, una manera de ver lo que es el presidencialismo mexicano y lo que es un presidente tan popular, que llegó con tanta fuerza, es cuando el presidente en Palacio Nacional, en una mañanera, ¿no?, con el rostro fuerte también y la mirada severa, dijo: yo a mis colaboradores les exijo lealtad a ciegas. Es decir, no me discutan, no me digan nada. Y así ha sido en la Cámara. En cuanto a alguien de su gabinete, hay que recordar cuando su primer secretario de Hacienda sale, pues prácticamente a paso del tiempo dijo: es que era medio derechoso, medio neoliberal. ¿Y qué le contesta Carlos Ursúa? Es que no ha dejado el presidente de seguir en lo económico los lineamientos neoliberales. Que la mafia del poder, que criticó en el pasado, pues ahí la trae por un lado. En fin, en la medida que avance este proceso electoral de la sucesión presidencial, vamos a ver los comparativos entre lo que se dijo en campaña, lo que se decía de la oposición, lo que se ha hecho para bien y lo que se ha hecho para mal. Pero por lo pronto ahorita el objetivo principal es desprestigiar al único poder que le falta por someter, porque de ahí en fuera sometió, pero bien y con todo, al INE, poniendo al frente ahí a una señora pues que está metida hasta lo más recóndito del color tinto de lo que es Morena, y que viene desde Sonora, donde tiene a gran parte de su familia pues enquistada en el gabinete, en representaciones del gobierno federal y estatal. Entonces, no hay que tapar el sol con un dedo. Es el presidencialismo de antaño, pero remasterizado. Entonces, el presidente no deja de hacer campaña para su partido, para su movimiento. Y ahora, esta semana que está por culminar, dijo que no les quepa duda, quien llegue a la presidencia de la República y que va a continuar con este movimiento, va a obtener más votos que con los llegué yo. Ah, caray. ¿Y el INE? Calladito. ¿Cuál es ahora la técnica? Que ya que dejan correr la bolita, el INE hace un extrañamiento. Es como aquí en Culiacán, no es en otras partes del país, cuando clausuran un espectacular, un anuncio, nomás le ponen con una rayita, clausurado, pero se sigue viendo todo. Exactamente así es la situación, los extrañamientos que hace el INE, lo mismo al presidente López Obrador. El presidente se ríe de todo eso. ¿Conclusiones, Javier? Sí, pero este asunto yo creo que está tomando un cariz bastante preocupante, porque estamos viendo ya que hay suspensiones de actividades no prioritarias en el Poder Judicial, y esto sí va a traer un problema para todas las personas que necesitan o que tienen asuntos pendientes ahí que a juicio de los magistrados y jueces no son prioritarios. Esto va a ir retrasando la aplicación de la ley. Y bueno, lo que se está viendo es que hay un abuso de poder, porque si ya están dando una explicación que el presidente no está diciendo la verdad, o está diciendo verdades a medias en cuanto al uso de estos fideicomisos. Los fideicomisos, según el presidente, son para que tengan muchos privilegios. Es cierto que la gente que trabaja en el Poder Judicial de la Federación tiene muy buenos ingresos, pero lo explicaba hoy quienes laboran por ellos, pero son gente con alta preparación académica, gente que trabaja bastante, que son jornadas muy agotadoras, y es cierto que tienen algunas prestaciones, pero están establecidas en la ley hace mucho tiempo para que presten ese servicio y además estén independientes de cualquier otro poder y no tenga tentaciones de doblar la ley.
Es ahí donde el asunto se pone bastante delicado, porque son recursos de los trabajadores, como lo están ellos argumentando, que son dineros que les quitan quincenalmente para ir formando estos fideicomisos para diversas actividades, como son jubilaciones o pensiones o otro tipo de prestaciones que tiene este poder. Bueno, yo creo que no se vale que se los vayan a eliminar, y también que vaya a reducirse aún más el presupuesto para el Poder Judicial de la Federación para el próximo año. Sí va a haber bastantes recortes en muchas áreas, incluso en salud, pero en áreas de seguridad pública hay un incremento bastante considerable. Milton, ¿tu conclusión? Bueno, parte del discurso, como bien lo comentan mis compañeros, del presidente es verdades a medias. O sea, que la Corte, los privilegios. Sí, pero como bien comenta Javier, es el poder de los tres con los servidores públicos más profesionales, más preparados. Porque pues si vemos a los diputados, no tienen la preparación que tienen muchos de los jueces, ministros o magistrados o secretarios de un juzgado. Llevan una preparación muy, 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 muy fuerte. Luego te vas a la parte de que el discurso del presidente, sí, cierto, hay cosas que el Poder Judicial tiene que son criticables. Más de 190 familias están dispersadas en el Poder Judicial. O sea, es como una casta real. Sí, hay mucha gente. Sí hay abusos, pero de eso a minar el concepto de justicia y el aparato de justicia es volver a los postulados que hemos hablado del ideólogo de la 4T, Ernesto Laclau, que era el ideólogo de Perón. ¿Por qué no tienes lo que tienes? Todo está disponible, pero tú no tienes lo que tienes por culpa de alguien. ¿Por qué no tienes justicia? Porque el juez y el magistrado no quieren. Por eso ahora los jueces y los magistrados y los ministros van a ser votados. Sí, pero en México, ¿quiénes son los que pueden pagar unas campañas nacionales para eso? Los que más recursos tienen. Y al pagar esos recursos, obviamente, al ser votados esos jueces, van a estar en función de ¿quién? De una lógica de acumulación de dinero, de capital, y sobre allá se va a ir la justicia. O sea, el tema de la justicia se va a vender, o sea, digo, de por sí, la fama que tiene, ¿no? Entonces, pero va a ser más abierto y vamos a tener una justicia del bienestar. Sí, o sea, la Corte, tú votaste por el ministro, tú votaste por el juez, sí, pero ahora más que nunca le va a servir a los poderosos, porque va a haber mecanismos de control de compra y venta de voto. Y el voto aquí va a ser la justicia, con más razón. Francisco. Perdón, ya gracias. Adelante, perdón. Y esa va a ser una justicia del bienestar, hacia allá se quieren ir. Entonces, es eso nada más. O sea, ¿Y a dónde pueden acudir los trabajadores del Poder Judicial legalmente? Porque serían juez y parte, entonces. Como trabajadores tienen derecho. Como trabajadores tienen derecho. Incluso un ex magistrado ya dijo que se pueden amparar, ¿no? Se van a amparar. Y luego ve quién está haciendo la reforma. El diputado Ignacio Mier, muy conocido por los rumbos del FOBAPROA. Entonces, y por Sinaloa también. En varios lugares de Sinaloa. Poblado distinguido. ¿Y por qué está haciendo esto? ¿Por qué? Porque él quiere ser el candidato a Puebla y es su pase a la candidatura del gobierno de Puebla. Francisco, tu conclusión. Bueno, lo que pasa es que hay veces comer de la misma creguiza no le gusta al presidente. Hay que recordar cuando aquellas marchas para defender al INE, pues los estribillos de la izquierda ahí van quedando. Las tonadillas de la izquierda ahí van quedando. Pero bueno, también los ciudadanos cuando se movilizan, pues tienen una tonada muy parecida a las tonadas de la izquierda con diferentes textos. El INE no se toca y eso le pegó y le dolió al presidente por más que quiso burlarse y defenestrarlo. Pero ahora que andan en movilización nacional, los empleados, los trabajadores del Poder Judicial, estoy seguro que hubo una que le dolió hasta el alma cuando gritan en voz en cuello los trabajadores: nosotros sí trabajamos, no tenemos mañaneras. Y eso
Eso ya calienta, como dice nuestro señor presidente. Oye, los por mochis, eso él... Los mochis gritaban ayer, privilegios, los que tienen los diputados, los senadores. Bueno. El presidente y su familia. Bueno, entonces esto va subiendo de tono. Pero bueno, al rato esto va a ser un complot. Sí. Bueno, ya te la sabes. Pero en el Inter, pues nunca se había visto que el Poder Judicial, que los empleados del Poder Judicial salieran al mismo tiempo a protestar. ¿Por qué? Porque le están diciendo con pelos y señales, con peras y manzanas. No, señor presidente, que no lo engañen, que no lo enreden. Sí nos afecta a los empleados, a los trabajadores, el hecho de que usted se lleve la tajada de los fideicomisos que tenemos. Efectivamente, a los ministros, no, a los magistrados no les afecta del todo, o nada. Por eso ayer el presidente, ya con ese tono de nosotros sí trabajamos, no tenemos mañanera. Bueno, imagínate. El presidente sale ayer y dice, yo doy el aval, yo soy un hombre de palabra, ¿no? Y yo les aseguro que ustedes y sus prestaciones no van a ser tocadas. Pero bueno, eso de que es un hombre de palabra, pues está por verse. ¿En dónde? Vamos a regresar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles. ¿Dónde andan las Fuerzas Armadas ahora? En todo el país. Por todos lados, ¿no? Vamos a ser diferentes, no vamos a mentir, no vamos a robar, no vamos a traicionar. Bueno, al presidente hasta ahorita nadie le ha comprobado que ha robado, pero ha sido cómplice de corrupción. Cuando era presidente electo, sale y se reúne con gobernadores electos, alcaldes electos, etcétera, de Morena, y les dice, ya hay que eliminar los viejos vicios del PRIAN, sobre todo el repugnante nepotismo. ¿Se acabó el nepotismo? Claro que no. Entonces, la esperanza fue eso, que hubiera un cambio bien de fondo. No, vamos a una situación mucho peor. ¿Por qué? Porque para hacer nepotismo, si yo soy secretario de Estado, no debo darle trabajo a un hermano o a una hermana. Pero si formamos parte de un movimiento, oye, yo te mando mi hermano y tú mándame la tuya. Hay un intercambio familiar. En algunos casos y en otras partes, no, del gobierno en general, hay un nepotismo desatado. Y vamos a ver una situación muy especial en esta sucesión. Y hay veces que yo digo, Milton, a veces digo yo como que exageren sus análisis, pero el tiempo termina por darle la razón al doctor Rojo. No, declaraciones muy fuertes las que acaba de dar este viernes Francisco Arismendi. Doctorante. Considera excesivas las opiniones del analista Milton Rojo. Pero siempre me salen ciertas, ¿no? Acuérdate aquella. Pero le hago hincapié. Un día me dijo, don fulano de tal de Mochis es un viejo miserable. Y boté, yo dije, lo voy a mandar a terapia este muchacho. No, hombre, creció trumado. Al tiempo le dije, Milton, te quedaste corto. Miserable es un calificativo light para el viejo sopiche ese. Le dije, pero bueno, la vida sigue. Cuando Milton ha dicho en este espacio que el presidente le ha dado todo a las Fuerzas Armadas, siguiendo un parangón muy parecido al de Hugo Chávez. O al de Uruguay del 73. Bueno, es entonces que está preparando a las Fuerzas Armadas para que en caso de ser necesario, pues utilicen la violencia en medio de la elección presidencial para intimidar, para someter. Y la verdad que es lamentable todas las vidas que ha costado, todo el esfuerzo que ha costado a él mismo como movimiento político para, Dios guarde el hora terminar. Ya vimos los primeros situación de represión en la Ciudad de México contra los trabajadores del Poder Judicial. Ya no son granaderos, ¿no? Pero siguen siéndolo. Javier, tu comentario la final. amenaza es que a partir del día 24 hay un paro nacional del Poder Judicial. Entonces eso sí te va a traer bastantes consecuencias al país y veremos cuál va a ser la postura de los senadores, que ahí está en este asunto la iniciativa de ley ya aprobada por los diputados para eliminar los fideicomisos. Es un tema muy discutido, sobre todo que hoy están creando nuevos fideicomisos. Por un lado los eliminas bajo la argumentación que hay muchos privilegios y un manejo poco claro de estos recursos, pero por otro lado está creando también este tipo de figuras para sostener proyectos políticos prioritarios. Así es. Pero bueno, también independientemente de ir al extremo de quitarle todos estos recursos al Poder Judicial, sí tiene muchas mejoras por hacer, ¿no? También nuestro Poder Judicial.
Y Sin también duda, se han ¿no? cometido muchos excesos. Sí, pero ya les saqué, bueno, hay que recordar que le intentaron bajar los salarios, se ampararon y no Así procedió. Sí hay excesos, sin duda, usted es una clase que tiene muy buenos ingresos. Comparado con los magistrados, trabajadores, pues en general pero de también México, habrá que ver con comparación, no puede ser la comparación de un trabajador hacia otro. Cada uno tiene responsabilidades y responsabilidades sumamente importantes. Sí, Javier, pero un trabajador normal en México, ahorita, por ejemplo, no podemos, los que nos registramos después de 1997 en el sistema de Sí, pensiones, no podemos aspirar ni siquiera a una pensión para vivir. Así O es. sea, vamos a tengamos el puesto o la responsabilidad que tengamos o trabajemos las horas que trabajemos, podemos aspirar a pensiones que ni siquiera llegan a las del bienestar, ¿no? Entonces, Bueno, incluso los esa que- es la inequidad y por eso encuentra caldo de cultivo el presidente cuando dice es que allá están abusando. Pues sí hay exceso. Se lo ganaron, a lo mejor. Se los ganaron, pero sí exactamente. hay inequilibrios en México, pues ese es el gran problema. Y también lo hay en la Cámara de Diputados, también en la Cámara de Senadores, El problema es, en los tribunales estatales, el problema es que ahí en Palacio Nacional. la proyección, la idea es que todos ganen menos, no que todos ganen No, más. yo creo que en México más bien debería de equilibrarse hacia arriba, ¿no? Para todos. Eso es lo que debía de ser. Por supuesto, se lo ganaron, qué bueno, pero que qué malo todos que ganemos la mayoría más, no lo tengan. Pero ¿no? la idea de este gobierno es que todos ganemos menos. Así es. Esa es la Sí, proyección. en eso, evidentemente, no concuerdo. Javier, muchas gracias. Muy buenos días al auditorio. Milton. Sí, ese es el tema hegemónico de un partido hegemónico, formar una ciudadanía como el régimen quiere, no como está el tejido social. Y pareciera que el principio del otro, o sea, el otro también es ciudadano, parece que no. O sea, los que estamos encuadrados en esta ideología estamos bien y los que no estamos. ¿Y por qué no tenemos lo que no tenemos? ¿Por qué? Porque hay un culpable, porque todo está disponible. Esa es la tesis de Laclau. Y sobre eso va la tesis ahorita. Los del Poder Judicial son una casta, sí. En algo tiene razón, pero no en todo. Y al final del día, ¿por qué los fideicomisos de la defensa no los tocan? Y sí tocan a los del Poder Judicial, porque con la defensa nacional, o sea, con el ejército mexicano, están gobernando. Y no sabemos quién le hace caso a quién. Si es la defensa nacional la que le hace caso al presidente o es el presidente el que le hace caso a la defensa nacional. Pero esos fideicomisos son intocables. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Francisco, nos vamos. Y es que, como dijera el filósofo Indemsira, allá originario orgullosamente del fuerte de Montes Claros, Sinaloa, pues es que todo depende con la lupa que veas lo que haces. A ver, ¿cuántos miembros de la mafia del poder, del PRI corrupto, forman parte actualmente del gabinete federal? ¿Sí? Empieza por don Manuel Bartlett. Bueno. ¿Quién fue presidente del PRI en Tabasco? El presidente López Obrador. ¿Quién le hizo un himno al PRI en Tabasco? El presidente López Obrador. Bueno, ¿qué espectáculo acabamos de ver aquí? Le dan la bienvenida como neomorenistas a priistas que anteriormente desde la oposición habían tachado de lo peor. Pero es cuestión que te vengas conmigo y ya todos tus pecados desaparecen. Regeneración, Francisco Nacional. A ver, Se está regenerando. ¿cómo dijiste? Regeneración. Te entendí de generación. Oído. Hijo de Bartlett su- ya cambió. Es que de también. este lado no oigo Es bien. otro, no tucho. Y del otro me hago tonto, dijo el... Y del otro me hago tonto. Cuando Entonces me te conviene. digo, cuando el presidente dice que quien lo vaya a suceder, y él dibuja pues obviamente a Claudia Sheinbaum, va a tener más votos que los que tuvo él, Así es. pues no anda muy errado, porque ahora tienen un gran porcentaje de gubernaturas en la mano y él sabe lo que se puede hacer, él la sabe muy bien lo que se está haciendo desde el poder presidencial y bueno, con las gubernaturas en la mano, Claro. a lo mejor hasta se queda corto. Matarile y Lerón. Totalmente. Muchas gracias, Francisco. Milton, tú eres culpable, ¿no? ¿De? El auditorio me dijo que no me recordaste que hoy íbamos a decir. Es cierto, En sí, la sí. noche, En la noche. Lo de, Indemsira debería de hacer un libro. bien. Es un filósofo muy recomendado. es su muerte que alguien lo quiera poner a trabajar. Por favor. Indemsira es Arismendi al revés. A nombre de todo este equipo de periodistas, se queda bien acompañado. ¿En qué vibra? El show del Mariconcho. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.